Muy buenas noches. Para la clase de Derecho Constitucional Colombiano 1, en la carrera de Derecho en la UNAD, realizamos la presentación para el director Tinson Mauricio Duarte Molina. Mi nombre es Sergio Andrés Flores Ordóñez. Vamos a estudiar un caso de desalojo forzado en Usme, Bogotá. Un breve resumen de este caso es un grupo de familias que vivían en este asentamiento informal y que por orden de la alcaldía local de Usme realizaron el desalojo de estas personas que ya llevaban un lapso más o menos de 10 años habitando este espacio. Derechos amenazados o vulnerados. Primero que todo, el derecho a la vivienda digna, como lo dice en su artículo 51 en la Constitución Política de Colombia. Toda persona eh, que viva o pertenezca al territorio nacional tiene derecho a tener acceso a una vivienda digna. Por otra parte, tenemos derecho a la propiedad. En su artículo 58 en la Constitución Política de Colombia también especificamos que toda persona tiene derecho a la propiedad, es decir, que puedan tener sus viviendas a nombre propio. Por último, derecho a la protección contra el desalojo forzado. En el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla de que toda persona tiene que ser protegida en contra de un desalojo forzado. Como podemos evidenciar en el caso, la alcaldía local de Usme dio la orden de desalojo de estas personas sin previo aviso, sin ninguna indemnización, ni tener derecho al acceso a las viviendas de interés social que van a construir en estos predios. Ahora vamos a identificar las partes. Como titulares del derecho, pues están las familias que vivían en ese asentamiento informal. Las personas jurídicas, en este caso, sería la alcaldía local de Usme, quien fue quien ordenó el desalojo de estas personas, de estas familias. Impacto político. Faltas de políticas de viviendas adecuadas. Al ser este un asentamiento ilegal, las personas hacían sus construcciones de forma hechiza y faltaban políticas que regularan la construcción en este punto, pero que regularan la construcción en pro de estas familias. También el papel de las autoridades, como podemos evidenciar en el caso, de forma arbitraria la alcaldía de Usme ordenó el desalojo de estas familias sin derecho a ninguna indemnización ni acceso a ninguna de las viviendas que se van a construir ahí. Impacto económico, pues tenemos consecuencias económicas y costo social de desalojo. Estas personas perdieron lo invertido en la construcción de estas viviendas durante 10 años, ya que la alcaldía no les brindó ni el gobierno les brindó ninguna indemnización como se había hablado anteriormente, y también el costo de desalojo. Son personas de bajos recursos que al ser destruidas sus viviendas tendrían que ver qué hacer con sus familias eh, sin tener ninguna indemnización o derecho a la vivienda digna. Impacto social. Tenemos afectaciones de cohesión comunitaria y exclusión social de las familias afectadas. Pues estas personas prácticamente que fueron desalojadas sin tener oportunidad de acceder a ninguna otra vivienda digna y a la espera de que resuelven a favor en pro de ellas. ¿Qué impacto ambiental? Pues al momento de realizar la destrucción y construcción de nuevas viviendas de interés social, eh, primero que todo por la destrucción se va a generar un impacto en la zona, un impacto ambiental en la zona. Y al realizar la construcción de las viviendas BIS, se tendría que verificar los permisos de construcción del terreno sin afectación a todo el ambiente de la zona.
Impacto cultural. Estas personas eran unas familias que llevaban 10 años en la zona, por ende ya se conocían y habían creado espacios y oportunidades culturales tanto para adultos como para niños. Clases de arte, clases de música, clases de danzas, entre otras, que ayudaban a estas personas para acceder a ellas. Por último y en conclusión, podemos concluir que el desalojo forzado en Usme, Bogotá, ha tenido un impacto significativo en los derechos humanos de las familias afectadas. Es importante que las autoridades tomen medidas para proteger los derechos humanos y garantizar una vivienda digna para todas las personas. Muchísimas gracias.